pero como les digo, hay diversidad ahí en la familia, etcétera. Pero en particular, a mí me interesa ver cómo los profesores de la escuela se posicionan desde una forma de ser mapuche que es distinta de la cultura occidental. O sea, tienen este discurso constante, nosotros somos distintos, y una visión bastante idealizada también de lo que es la cultura mapuche. En ese sentido tienen una visión bastante también esencialista. Hay una forma de ser mapuche, en el campo, practicando todos los ritos que sean necesarios, etc. ¿Ya? Y como les decía, esta forma poco esencialista o estereotipada de lo que es ser mapuche les genera bastante problema porque ellos están dentro del sistema y hacen uso total, digamos, de todas las herramientas que le ofrece el sistema. Entonces, digamos, a nivel subjetivo, esto genera ciertas complejidades. Y también en particular cómo los niños construyen su identidad en el aprendizaje cotidiano que se produce en esta comunidad de práctica, marcada por su vinculación estrecha con la comunidad y con la cultura local. Entonces, en este aprender constante de los niños, bueno, ¿en qué tipo de persona? Eso de alguna manera lo formularían así los mapuches, por lo cual el concepto de persona es importante. ¿En qué tipo de personas se convierten en este contexto? ¿Qué es lo que se espera de ellos y cómo van de alguna manera negociando sus propias inquietudes? También hay niños evangélicos, por ejemplo, con lo que se espera la escuela de ellos. En relación a la otra escuela, yo soy muy sincera, mis preguntas no son así de claras. Evidente que la primera escuela, la escuela mapuche, tenía un proyecto muy claro, entonces me generaba más preguntas, digamos, más fuertes y más articuladas. Pero evidente que también después de un año de haber estado en esta otra escuela, y en contraste, digamos, también con la escuela mapuche, tengo algunas preguntas específicas. Por ejemplo, ¿cómo se define, se articula, se socializa y se concretiza la agenda educativa de una escuela municipal donde el quehacer de sus miembros no está guiado por un proyecto educativo y cultural explícito y formulado de la base, como el caso de la escuela Huenehuén? ¿Ya? ¿A qué apunta? ¿Cuál es el sentido del quehacer en una escuela municipal? ¿Cómo se define ese quehacer? Obviamente que hay un proyecto, el PEI, está el proyecto educativo institucional, pero hay digamos, una idea común de educación, un sueño de colegio que efectivamente que tienen, digamos, en común, que ha sido articulado o discutido, que tienen en común, digamos, los que están, quienes participan en una escuela municipal. Sí. ¿Estás pensando como una idea amplia, socialmente, como construida de la escuela municipal? ¿O no? No, me refiero específicamente a la escuela donde yo estuve, bueno, como una escuela municipal. Claro, exacto, sí. Claro. Fondo, o sea, en el otro caso es muy claro, tienen un proyecto educativo muy claro. Aquí, ¿a dónde apuntan los quehaceres, digamos, de la participación de los distintos miembros? Y cómo definen, digamos, ese quehacer común. Bueno, y cómo también lo concretizan, o sea, en las prácticas cotidianas se ve, digamos, que todos van en la misma dirección, o en realidad hay distintas agendas. Evidentemente que uno tendería a pensar más lo último, digamos, que hay distintas agendas, ¿no? En una escuela municipal. Ahí está el director por un lado, están los profesores, están los padres, no están todos sintonizados. ¿Cuáles son las diferentes identidades que desarrollan niños provenientes de realidades socioculturales distintas en los diferentes espacios de convivencia escolar y de qué manera la escuela las aborda y contribuye a construir?
como les decía, el tema mapuche está bastante invisibilizado, ¿no? En la escuela. Y entonces, ¿de qué manera? No sé, en la relación entre pares, en la sala de clase, los niños aprenden a hacer, ¿no? ¿Y qué es lo que aprenden a hacer? ¿Cuáles son las condiciones, por ejemplo, en una sala de clase para que para hacer que los niños, digamos, se conviertan en qué cosa? ¿Cómo se despliegan en la sala de clase las diferentes agendas de los profesores y de los estudiantes? ¿Cuándo y cómo durante las actividades pedagógicas los mundos de significado de adulto y niño se contraponen o se encuentran? ¿Y cuáles son las implicaciones para la identidad y el aprendizaje de los niños? Esto, digamos, son preguntas que me han surgido, bueno, desde mi experiencia en terreno, y en esta escuela he podido ver realmente algo que es muy común en las escuelas, que no era en realidad muy visible en la escuela mapuche, y es que efectivamente los adultos y los niños estaban constituidos como en dos bandos distintos, ¿ya? Y eso era muy evidente, por ejemplo, en la sala de clase, donde el profesor seguía con sus temas, su actividad, por un lado, y los niños estaban totalmente en otras. Y era otro tipo de cosas que le importaban, ¿ya? Entonces, interesante ver, bueno, qué tipo de cosas le importan a los niños y qué tipo de cosas le importan a los profesores. Y en qué minutos, digamos, esos intereses se encuentran también. Hay minutos en que se encuentran, ¿no? Expectativas que se juntan, negociaciones que se dan, y cuando en realidad no se dan y no hay ninguna posibilidad que se den. Pero bueno, ahora les quiero compartir con ustedes algunas reflexiones que vienen un poco de mi experiencia con este proyecto, Fondesit. Bueno, como les decía, yo finalicé el año pasado el trabajo de terreno. Después, bueno, estoy recién empezando a analizar porque estuve de postnatal, entonces recién he retomado el trabajo. Y bueno, de este proyecto y también de un proyecto similar anterior, una etnografía escolar que hice en Inglaterra cuando estaba haciendo mi doctorado, en una escuela también diversa, digamos, culturalmente. Entonces, bueno, he pasado ya por la experiencia de estar en 3 colegios distintos y he pasado por situaciones complejas, ¿no? Entonces, lo que yo les quiero plantear ahora es que hay algunos aspectos que son propios de la escuela como organización o como sitio y objeto de investigación etnográfica, que hacen un lugar, digamos, complejo, ¿no? para investigar etnográficamente. O sea, es un sitio y un objeto peculiar que per se, digamos, plantea ciertos desafíos, ¿no? para el trabajo etnográfico. Y como primer punto, es el carácter universal de la escuela y la familiaridad del investigador con el objeto de estudio, que a mi juicio puede plantear algunos problemas, ¿no? O sea, para nadie de nosotros, para nadie en el mundo, digamos, la escuela, o para muy pocas personas creo que quedan en el mundo, para los cuales la escuela es algo realmente ajeno, ¿no? Y el segundo punto tiene que ver con la naturaleza de la escuela como una institución burocrática y como comunidad de práctica, sui generis. O sea, es una institución burocrática, pero también es una comunidad de práctica. Y ahí vamos a ver qué significa eso. Y como tercer punto, tiene que ver con el valor social y humanitario de la finalidad institucional de la escuela, el hecho que sea un lugar donde se educa a la gente, que por lo tanto tiene como una misión en la sociedad que es tremendamente importante. Digamos, las escuelas, o sea, los hospitales son comparables, digamos, al valor social que pueden tener los hospitales, y que por lo tanto implican un involucramiento, digamos, que de alguna manera cuestionan la posición
de los investigadores, ¿no? Como investigadores tradicionales, o investigadores etnógrafos que no debieran involucrarse, digamos, en el objeto de estudio. O sea, creo que ahí hay un tema ético importante que hay que asumir al hacer etnografía en la escuela. En relación al primer punto, o sea, el carácter universal de la escuela y la familiaridad del investigador con el objeto de estudio, lo que yo planteo que como somos todos seres efectivamente escolarizados, la escuela no nos sorprende, ¿no? Y creo que eso es un problema en el fondo para el conocimiento que nosotros podemos producir sobre la escuela, ¿no? O sea, yo, bueno, soy italiana, tuve toda mi formación escolar en Italia, después fui a Inglaterra, tuve un año metida ahí, después, bueno, ahora hice esta etnografía en Chile, y la verdad que no he sentido ningún tipo especial de incomodidad al entrar en un contexto distinto, como es lo que generalmente hacen los antropólogos, digamos. Es cierto que hoy día ya no se estudia en contextos muy exóticos, digamos, o sea, los antropólogos se meten a estudiar las sociedades en las cuales están insertos también. Pero lo que yo planteo es que la escuela es una institución que ha sido particularmente invasiva, digamos, en nuestras vidas. No es cualquier institución, no es que nosotros la conocemos, hemos tenido algún contacto, no, ha sido parte de nuestras vidas por mucho tiempo, ¿no? Y por eso somos escolarizados, y la forma en que pensamos hoy día la educación viene a partir de esa experiencia que nosotros hemos tenido. Entonces la pregunta que podríamos hacer, bueno, el hecho de haber tenido una vivencia fuerte en la escuela, ¿puede ser de alguna manera como una fuente de empatía, de alguna manera? ¿Cómo se puede ver esa particular vivencia? O de acriticismo. Quizás acriticismo, o sea, en el fondo como finalmente una condición que no imposibilita, digamos, o que hace más difícil tener una visión crítica de lo que está pasando en la escuela. O sea, la escuela es una institución que es sui generis, ¿ya? Que es completamente rara en realidad. O sea, por siglos la gente se ha educado de otra manera, y ahora, hoy día, probablemente nosotros no concebimos la educación fuera de un contexto escolar, fuera, digamos, de un cierto tipo de formato, ¿no? Donde hay un profesor que tiene un profesor sentado frente a varios alumnos, que tiene una determinada función, los alumnos tienen cierta expectativa, hay una serie de temas, contenidos que hay que transmitir de alguna manera. Hay una forma de evaluación que generalmente es numérica. Esos son todos aspectos que son bastante universales, pese a las diferencias que obviamente podemos encontrar entre un contexto y otro. Pero hay elementos que son bastante universales, que hacen de alguna manera que en cualquier parte del mundo, que vayamos a cualquier escuela en cualquier parte del mundo, pero nos sentamos un poco en casa, ¿no? Y de alguna manera que, no sé, eso va a ser interesante escucharlo de ustedes también, pero que ir a la escuela a investigar como etnógrafo, ¿no? No obviamente como un investigador que puede hacer investigación cualitativa, pero que va, hace alguna entrevista, hace algunas observaciones, pero meterse en la vida de la escuela significa un poco volver a la escuela. O sea, probablemente a usted le ha pasado revivir ciertas situaciones, ¿no? A mí me ha pasado que cuando estoy en las clases, cuando estaba en clases de matemáticas, así, sentada al lado de los niños y todo, como que revivo la misma angustia que sentía cuando era chica y no entendía nada en matemáticas. Me pasaba lo mismo. Entonces, claro, eso puede ser una forma de empatía. En ese sentido es importante quizás revivir la escuela ahora con ojos de adulto y poder establecer cierta empatía con los niños y entender qué es lo que le está pasando, ¿no? Por lo demás, digamos, la idea de la etnografía es siempre esa, de poder entrar en las vidas de las personas y poder entenderlas desde adentro, desde su perspectiva, ¿no? No es exclusivo de la etnografía escolar.
Pero lo que yo sí planteo es que en realidad el riesgo de no tener una actitud crítica y de no hacer, digamos, de no hacer extraño lo que es familiar, que es lo que siempre se le pide al etnógrafo, ¿no? Se dice siempre eso, que el etnógrafo tiene que hacer extraño lo que es familiar. Bueno, en el contexto de la escuela es más difícil, ¿no? Porque justamente porque tenemos un formato que ya lo tenemos muy adentro, ¿no?